Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tengo hoy para vosotros. Un queso 8000, un cilindro muy popular hoy en día, la más alta gama. Este no sé qué modelo es, hay varios modelos, no es el más alto, pero hasta donde yo sé los pitonajes de los diferentes modelos son exactamente iguales o prácticamente iguales. No, desde luego al ganzuado no creo que tengan ninguna diferencia. Queso, de hecho, desde el modelo 2000 sigue manteniendo la misma filosofía en cuanto a pines antiganzuado, la misma distribución, 3 hileras, solo ha variado. Tengo por aquí una llave de un queso 8000, no es de este, no es la llave de este. Ha ido variando elementos como el elemento interactivo de la punta de la llave, pero más por una patente de llave que por un tema antiganzuado o antimanipulación. Este tiene algo muy singular que no había visto antes. Este cilindro me lo envía un cliente y lo que veo cuando voy a ganzuarlo es que en 3 posiciones de esta hilera, de la hilera de la derecha, las 3 primeras posiciones, aparentemente no hay perno. Fijaros, ahí tenéis, a ver si enfoca, ahí tenéis el hueco, el siguiente hueco, y hay un hueco ahí siguiente vacío, luego ya veis el perno. En realidad sí que hay perno, pero es un perno muy corto, hace como de tapón y desde luego no entra, no interacciona con la llave. Fijaros todo lo que se hunde ahí el gancho, es un gancho muy largo y lo hundo, no entran en contacto con la llave, con lo cual serían 3 posiciones que mm, eh, no son activas, no invaden el bocallave. Es algo que me llamaba mucho la atención. Me comentó que este cilindro era parte de un amastreamiento. Me sorprendió mucho porque queso, hasta donde yo sé, soluciona el tema del amastreamiento de una manera magistral, que el queso 8000, y es con el uso de diferentes rotores. La marca tiene diferentes rotores con diferentes posicionamientos de los pernos, y eso lo que hace es que una misma llave, como esta de aquí, que os digo que no es de este cilindro, tenga diferentes posiciones para aparentemente la misma posición de perno. Esto equivale a un rotor que tiene los alojamientos en una posición desfasada, un poquito hacia atrás, como podéis ver. Eso permite solucionar el tema de amastreamientos de una manera magistral, porque no disminuye en absoluto la seguridad. Tienes diferentes rotores en diferentes puertas y una misma llave puede abrir diferentes rotores porque tiene diferentes codificaciones en una misma llave. En este caso lo solucionan así, dejando inutilizados tres pitones, y sobre todo me llama la atención porque queso es un cilindro que tiene 5, 4 y 5, 14 pernos, y basa parte de su estrategia antiganzuado en que son pernos de gran tamaño. Si os fijáis, son pernos prácticamente de un tamaño normal y se entrelazan, están al tresbolillo, entrelazándose, tapándose entre ellos, de tal manera que cuando introduces la ganzúa tiene que ser una ganzúa especial y tienes que andar con mucho cuidado para, al intentar tocar los superiores, no tocar los laterales, sobre todo si son largos. No es como Cava, que sigue una estrategia similar pero es diferente. Por ejemplo, Cava también, que es alta gama, tiene muchos más pernos, muchísimo más pequeños y mucho más juntos, en 4 hileras, Cava Esper, de tal manera que Cava Esper puede quitar 4, 5, 6 pernos y la dificultad a la manipulación de ese cilindro sigue siendo muy alta, disminuye muy despacio la seguridad de ese cilindro según le vas quitando pernos, porque los que quedan siguen estando muy juntos, en 2, 3, habitualmente se le quita una hilera nada más, siguen estando muy juntos, siendo muy numerosos y siendo muy inaccesibles por su tamaño. Aquí no, aquí en el momento que me quitas varios pernos de un lateral, me dejas una vía libre para tocar los superiores con comodidad, que son los que más guerra dan, y en este lado dejas únicamente 2 pernos que se colocan muy fácilmente. Facilitas proporcionalmente más la manipulación en un diseño como es el de queso si eliminas pernos activos de la ecuación. Es algo que me llamaba mucho la atención. Yo creo que este cilindro, por ejemplo, eso podría ser válido en una zona común,
sin seguridad un cilindro, pero este en concreto estaba en una zona que no era una zona común. Sin más, me llama la atención, quiero ver cómo son esos pernos por dentro, porque estoy seguro de que hay ahí unos pernos. Inicialmente pensé que no, pero ahí hay algo. Hay un perno, incluso yo creo que un contraperno, porque noto muelle, pero están muy adentro, no entran en contacto con la llave ni por asomo. Dejadme que lo coloque en el aprieto, vamos a ganzuarlo y vamos a ver cómo se comporta. Nos vemos hasta ahora. Bueno, ya lo tenemos aquí colocado en el aprieto, no tenemos la llave, tenemos otra llave para probar que no abre, ahí está. Voy a utilizar este tensor, un tensor de 2 milímetros, no recuerdo el fabricante, probablemente sea el de Moki. Ahí está. Y como ganzúas voy a utilizar esta ganzúa, vamos a hacer zoom, una ganzúa casera que utilizo habitualmente con cava, con queso, con todo este tipo de radiales. Y para colocar los superiores voy a utilizar este gancho de Sparrows, el gancho fino del set SDEF, espectacular para mí, una punta muy fina que me permite llegar muy bien a los superiores. Para mí es lo más cómodo. Hay una versión más larga de esta ganzúa, pero no me resulta tan cómoda como ese gancho. Vamos allá, vamos a empezar por los de este lado. Como estamos haciendo tensión antihoraria, son los que más me preocupan. En este lado hay 4 pernos, tercero pide un clic, cuarto pide un clic y tenemos que vigilar que estén colocados porque si no tendremos que volver manualmente el rotor hacia atrás y perderemos. Parece que sí, chequeo los de la derecha, quinto, cuarto, no hay ninguno más. Vamos con los superiores, son los más problemáticos. Quinto pide, ahí ha hecho un clic, luego otro. Ese es el interactivo. Cuarto no pide, tercero no pide, segundo pide un clic, primero un clic. Vamos a chequear de nuevo, aunque yo creo que falta algo abajo. Este cilindro lo ganzué un par de veces cuando me llegó hace meses y ayer lo ganzué 2 veces, una a cada lado. Así que no es la primera vez, sé cómo se comporta. Segundo, primero nada. Vamos a chequear los laterales. Segundo, tercero pide. Ahí está, tercero un clic, cuarto un clic. Tercero, cuarto, voy con los de la derecha. Ahí el quinto ha hecho un clic, cuarto un ligero clic. Creo que la iluminación no está bien puesta, vamos a ver si así tenemos más luz. Chequeo, primero, segundo, tercero, será el cuarto. Vamos a ver, primero, segundo. Ahí el tercero lo he pasado. Primero, segundo, tercero, ahora sí, cuarto, este otro lado, quinto, cuarto de este lado. Vamos a chequear los superiores, probablemente haya saltado alguno porque había pasado el tercero de la izquierda y he tenido que distensionar para recuperar. Segundo un clic, primero un clic, quinto nada, cuarto pide. Vamos a ver ahí, ha hecho un ligero clic, tercero pide un clic, segundo un clic, primero, quinto, ahí el cuarto ha hecho un clic, segundo de nuevo, vamos a ver el primero, ahí ha hecho un clic. Voy a chequear los de abajo porque creo que hay algo que no está en su sitio. Efectivamente el cuarto de este lado, cuarto de la izquierda, tercero, cuarto,
Eso no deja avanzar a los superiores. Parece que todo está. Volvemos a los superiores. Cuarto, un clic. Tercero, un clic. Segundo, un clic y un avance. Vamos a ver este primero. Está en una posición muy mala. Primero un clic. Quinto. Ahí cuarto, un avance. He hecho un par de clics. Chequeo. Quinto de nuevo. Cuarto. Ha dado retroceso y se ha colocado. Son como pequeños cerrados, dan mucho trabajo. Ahí va el tercero, da rotación y se coloca. Segundo, primero nada. Vamos a chequear abajo. Primero, segundo, tercero y cuarto están. Vamos a ver este otro lado. Quinto está. Cuarto pide. La rotación, ahí lo colocamos y como habéis visto da un avance muy grande. Voy a chequear, aunque yo creo que ya solo queda alguno superior, y visto el falso en el que hemos entrado tan pronunciado, probablemente sea el interactivo el que queda. Aquí está y nos dará, ahí está la apertura. Ahí lo tenemos. El comportamiento es muy regular porque estos cilindros de alta gama están muy bien hechos y suelen ser muy regulares entre ellos. Ahí lo tenemos abierto. Fijaros, vamos a intentar desmontarlo y vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Ahí está. Vamos a ver cómo quito esa grupilla. Espero que no nos dé mucho problema. Dejadme que lo desmonte y nos vemos en un momento analizando el interior. Hasta ahora.
Bueno, como veis me ha costado bastante más desmontarlo que ganzuarlo. Es un cilindro muy complejo y se han empezado a caer pernos y me han despistado porque aparecían pernos en las posiciones en las que no están, y efectivamente, si nos fijamos, vamos a ver primero el rotor. Fijaros, tiene 5 alojamientos en este lado, de los cuales activos estaban 2, el cuarto y el quinto. Estos 3 estaban rellenos porque tienen que estar completos para que no haya ningún problema. Con estos, que si miramos el boca llave, vamos a ver por dónde lo podemos ver, por este otro, no sobresalen y por lo tanto no son activos con la llave, son simplemente tapones. Serían primero, segundo y tercero, aquí los tenéis. Entonces tienen contraperno, pero no entran en juego porque la llave no interacciona con ellos. Los que sí que entran son estos, cuarto y quinto. Ahora veremos todos los pernos y contrapernos. 4 en el otro lado, estos estaban completos y activos, y 5 en la parte superior. El interactivo aquí detrás, que es telescópico, es doble, es una pasada constructivamente, ahora lo veremos, con 2 muelles, etcétera. Y esto es lo que es el rotor, todo de latón. Vamos a ver el pitonaje, voy a hacer una vista más cenital, yo creo que merece la pena, y vamos a hacer zoom. Fijaros, estos son los 3 que no sobresalen, que hacen las veces de tapón y que no interaccionan con la llave porque no llegan a tocar la llave, no sobresalen dentro del boca llave, quedan metidos. Estos son sus contrapernos, que son del mismo tipo que los demás que son activos. Fijaros, son aserrados, por eso son una especie de corte en cuña muy afilado y hacen ese juego de rotación como un pequeño spool. Al ser muy afilados hay que manejar tensión más bien leve con ellos. Y los pernos estos que no entran en juego, el resto de pernos, como veis, son cerrados como una trampa, muy afilados, con un ligero bisel también ahí. Y estos sí serían activos, y mientras su longitud lo permite, son este cerrado. Este, que es muy corto, pues ya no es cerrado, tiene ahí como una ligera imperfección, no sé, yo creo que actúa como uno normal. Los superiores son los más difíciles de colocar, son pernos más cortos. Los contrapernos, como veis, son del mismo tipo, cerrados muy afilados con corte en cuña. Este no, por ejemplo, porque es muy corto, pero este sí que es más largo, que responde con un perno más corto y tiene más recorrido. Aquí los pernos no son cerrados. Este sería el interactivo, el último, que como veis es hueco porque, como os digo, es interactivo. Vamos a ver si consigo ponerlo en una posición que se vea, creéroslo si no. Ahí lo tenéis, es hueco. Tenemos el contraperno hueco también, aquí lo tenéis, y el interno que atraviesa ambos. Lo que no sé si me falta, quizás se haya caído, lo buscaré, miraré. Otro interno, creo que no, creo que este va enfundado en este. Ahí irían enfundados, es muy difícil manejarlos. Este iría por dentro con este muelle y los dos externos irían con este otro muelle. Es espectacular. Tiene más que ver con un control de llave, de patente de llave, que con un sistema antiganzuado, porque el ganzuado es sencillo colocarlos, no dan mayor problema. Ahí tenemos el otro lado, el lado de 4, con esta punta plana, entiendo que es anti-bumping o de ese tipo. El mismo contraperno, afilado, cerrado, ahí los tenéis todos, tienden a ponerse tiesos. Cuando es muy largo el perno, como este caso, pues no tiene relieve porque no hay margen. Fijaros, cerrados los pernos para que se queden trabados en caso de que los pases. Eso sí, es antiganzuado 100%, igual que las aserraduras. Un muy buen diseño, por eso el fabricante no lo ha variado sustancialmente desde el Queso 2000.
sí que ha variado el resto del cilindro notablemente, constructivamente, desde todos los puntos de vista, pero la estrategia antiganzuado no. Ha añadido este interactivo, pero poco más. Y bueno, esta ha sido la apertura de este queso 8000, que solo traía todos los pernos, los 14 pernos, pero solo eran activos 4 y 5, 9 y 2, perdón, 14 no, más. Tienen total, sí, 14, pues estaban activos 9 y 2, 11. Ahí están, serán 15, no me salen las cuentas. 3 no estaban activos. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.